la mañana, 18 minutos. Estamos juntos en la Tucumana. Tucumanidad hecha radio. Otra jornada fresquita de primavera que tenemos en Tucumán. 13 grados, cielo cubierto con neblina. Una máxima que no va a superar los 20 grados de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Y aquí continuamos con información, con buena música y con la palabra de los protagonistas. Le doy los buenos días a ella, le agradezco mucho este tiempo, Alejandra Regues, del Frente de Izquierda Unidad. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ya pasaron 4 días de los comicios. ¿Qué análisis hacen desde el Frente de Izquierda de lo que ha sucedido el domingo? Bueno, yo creo que la polarización que se ha expresado a nivel nacional sí. Ha sorprendido a todo el mundo, incluso a las propias filas de La Libertad Avanza. Ha sido una elección muy, me parece, marcada por una agenda impuesta desde Estados Unidos, donde las amenazas hacia la desestabilización del país, propulsadas por el propio Trump, así como la inversión multimillonaria de 60.000 millones de dólares, ha sido muy significativa al momento del salvataje que se propició desde el extranjero para condicionar mucho esta elección, ¿no? Yo creo que el gobierno ha interpretado en su triunfo en varias provincias, en la mayoría de las provincias, una especie de cheque en blanco o de carta para pasar a la ofensiva, y en estos 4 días que van pasando desde el domingo ha anunciado insistentemente la introducción de esta agenda de la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, con la que van a estrenar el Congreso entrante, y me parece que quizás se pueda estar equivocando en el sentido de que no ha primado, desde mi punto de vista, un apoyo al ajuste, un apoyo a los recortes que viene llevando adelante en la salud, en la educación, en la ciencia, sino que ha habido de ambos lados, me parece, también desde el lado del peronismo, un temor a lo opuesto, ¿no? Más que una reivindicación orgullosa de lo que hasta ahora viene llevando adelante el gobierno. Alejandra, la extrema polarización de estas elecciones, quizás como nunca antes, se ha llevado puesto a todas las demás fuerzas políticas que han competido en los comicios, incluso a la fuerza política de Roberto Sánchez, que ha hecho una pésima elección, pero se ha llevado puesto todo, la polarización. ¿Qué análisis hacen ustedes de los números del Frente de Izquierda? A nivel nacional, a nivel provincial, ¿qué conclusiones pueden sacar de eso? Bueno, yo creo que en ese marco de que hubo mucha polarización, como vos decís, que 2 fuerzas han aglutinado casi el 90% de los votos, el resultado que hemos obtenido desde el Frente de Izquierda es un gran punto de apoyo. Hemos logrado a nivel nacional renovar 3 bancas, el ingreso de Miriam Bregman en la capital federal con una elección de cerca del 10%, lo mismo en la provincia de Buenos Aires con el ingreso de Nicolás del Caño y Romina del Pla al Congreso. Me parece que son bancas y puntos de apoyo que van a estar desde ya al servicio de lo que se avecina, de esto que yo contaba recién, que no es una agenda de meras leyes formales, sino que son medidas de ataque concretas hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y acá particularmente en Tucumán, creo que la elección que hicimos también habla de una fuerza que logró establecerse en la provincia. De hecho, vos mencionabas recién esta especie de absorción de votos que hubo de todos los espacios opositores por parte de Peli y de la lista de La Libertad Avanza. Ha polarizado mucho la elección. Entre Jaldo y Peli han sacado, si no me equivoco, entre el 85 y el 90% de los votos, y en ese marco que la izquierda haya sido la quinta fuerza en la provincia, me parece que habla de un esfuerzo muy militante que hicimos y que tiene un reconocimiento no solo incluso entre quienes nos votaron, sino también entre aquellos que votaron las propias filas del peronismo, las propias listas de Jaldo, etcétera, especulando con la posibilidad que se desarrolle una fuerza opositora a los planes que ya venía anunciando La Libertad Avanza. Y ahora, ¿qué esperás del rol de los gobernadores? ¿O cuál debería ser ahora el rol de los gobernadores? Vos sabés que, me imagino que Jaldo, la primera postura que toma es, bueno, nos volveremos a sentar a dialogar con el presidente. De hecho, hoy se va a reunir con otros 16 gobernadores.
me imagino que ya damos por sentado que, bueno, sí, hay que negociar, de eso se trata también la política, hay que sentarse y hay que generar algún tipo de consenso. El tema, me parece a mí, que lo venimos discutiendo desde el inicio del programa, desde que empezó la semana, después de conocerse los resultados, es bajo qué condiciones vas a negociar, más teniendo en cuenta, hoy lo decíamos cuando empezaba el programa, ya Milei antes de que viajen los gobernadores les decía, esto y esto no me pidan porque no se lo voy a dar, entonces ya está condicionada antes de empezar la reunión. ¿Qué esperás o cómo crees qué posición deberían adoptar los gobernadores ahora ante una Cámara del Congreso, una Cámara baja y una Cámara alta que van a ser un poco más favorables para el presidente? Mira, Jaldo tuvo la postura y tiene ahora la postura que viene teniendo estos 2 años, digamos. O sea, él anunció de hecho que su política nunca dejó de ser la del diálogo, y cada vez que viajó a Buenos Aires en estos 2 años fue para pedir, por ejemplo, que se cuide la cuestión del negocio del azúcar para los Rochaferro, algunas medidas alrededor de los empresarios, en beneficio de los empresarios del citrus de la provincia, es decir, nunca jamás fue a Buenos Aires para hablar de los jubilados tucumanos, de los estudiantes de la UNT, de los trabajadores de las textiles que están quedando sin su fuente de trabajo. Eso, con él habla de dialogar en función de los intereses de un puñado de tucumanos, que son los que se vienen enriqueciendo con este modelo que propulsa Milei y que acompaña gobernadores como Jaldo y una ala muy importante del peronismo. Yo en ese sentido no tengo expectativa. La reunión de esta tarde es para empezar a tratar estos temas que para mí va a ser muy importante, la difusión que hagamos de qué es lo que implica, ¿no? Sí. La agenda del Congreso entrante y que todo el mundo se entere qué es lo que están por discutir los diputados y las diputadas, que no es una modernización, no es una actualización de las leyes a secas, sino que es quitar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, más que expectativa en el rol que vayan a jugar los gobernadores, que uno ya más o menos sabe hacia dónde, de qué lado de la cancha están, creo que hay que empezar a tomar la foto del domingo como una gran advertencia de que es necesario organizarse, empezar a discutir, a charlar, a articular a los jubilados, a los sindicatos combativos, a aquellos que delegados que en las distintas fábricas empiezan a preocuparse, y me contaban los compañeros de CAS y del Ingenio Concepción, que ya es un tema de discusión en las filas de los trabajadores y las trabajadoras, qué es lo que va a pasar con las indemnizaciones, qué va a pasar con la jornada laboral, si la extienden o no la extienden, qué va a pasar con las jubilaciones, se estira o no se estira la edad jubilatoria. Entonces, ese tipo de cosas para mí no nos pueden agarrar desprevenidos, nos tienen que encontrar organizados, organizadas, en los lugares de laburo, en los lugares de estudio, con los sindicatos que ya están recuperados a la cabeza, para exigirle a la CGT y a la CTA que en esto no pueden seguir mirando para el costado. O sea, lo que se viene es un ataque y un atropello de dimensiones, te diría, históricas, por lo menos en los planes que tiene el gobierno de Milei en mente, de la mano de Trump. Esto siempre lo resalto porque fue escrito en Washington este proyecto. Entonces, claro, yo creo que más que las expectativas y especular con cómo puede votar uno u otro diputado, que ya lo hemos visto millones de veces darse vuelta, salvo los diputados del Frente de Izquierda, hay que pensar mucho cómo vamos a garantizar en la calle que este tipo de atropellos no pasen. Sí, se habla mucho, Alejandra, de el voto a Milei, ¿no? Y de que, bueno, la gente votó esto que se viene, ¿no? Algo que yo sí pongo un poco en dudas. Pero también es cierto, y en parte lo están marcando, que hay un 60% que no votó esto, ¿no? Y que no votó por la continuidad de las políticas, más allá de que no se haya esos 60% se haya repartido entre varios espacios políticos. Es el momento también de la organización entre varios espacios políticos, más allá de lo que se organice en el pueblo y en la calle. Hay posibilidades de juntar a diferentes espacios para justamente poner un freno a lo que puede llegar a ser un avasallamiento sobre derechos adquiridos y que ya tienen décadas en Argentina. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Mirá, este dato que estás rescatando vos es más que importante, porque también a veces el impacto de la foto del mapa teñido de violeta puede tergiversar este hecho de que hay un porcentaje mayoritario de la población que votó en contra de Milei, o que incluso si contásemos a aquellos que se abstuvieron, que no fueron, que votaron nulo o en blanco, un porcentaje muy importante el de la población el que no está diciendo que apoya al gobierno, ¿no? Que se ha expresado de manera opositora
al gobierno, y me parece que también forma parte del análisis, del punto de apoyo de qué hacer en el espectro opositor que vos decías. Yo creo que al momento de enfrentar este tipo de ataque, enfrentar este tipo de política, no se le pide el carnet de luchador histórico a nadie, digamos, o sea, hay que salir a la calle, hay que salir todo el mundo junto, articulado, en el Congreso de la Nación desde ya. Todos aquellos diputados y diputadas que voten a favor de estas leyes tienen que ser escrachados, por decirlo de alguna manera, ante la población, y tenemos que hacer una campaña para exigirle a todos los diputados que salieron, empezando por los que se presentaron en las elecciones como opositores, el caso de la lista que encabezó Jaldo, hay que exigirles que no pueden apoyar estas leyes tan reaccionarias que está por empezar a tratar el Congreso. Digamos, yo creo que en la medida en la que haya más diputados y diputadas que reciban esta presión de la población, desde ya que el bloque del Frente de Izquierda votará con todos aquellos que estén opuestos a que se le quite la indemnización a los trabajadores, a que se extienda la jornada laboral, a que se quiten los convenios colectivos de trabajo. Digamos, no hay en ese punto ningún sectarismo, digamos, o sea, hay que pelear con todas en la alianza más amplia y en la unidad más amplia, que es la que necesitamos efectivamente y la que no pone en pie la CGT y la CTA, porque eso también, digamos, en esto, que la foto del domingo no borre el hecho que durante 2 años hubo mucha voluntad de resistencia a los planes del gobierno. Los jubilados estuvieron todos y cada uno de los miércoles en la plaza de los 2 congresos, los estudiantes salieron montones de veces a defender la educación pública junto con los docentes, el Garraham se ganó el apoyo de la inmensa mayoría de la población, entonces hubo voluntad de resistencia, hay voluntad de organizarse, pero las conducciones sindicales han hecho 3 paros aislados para descomprimir y no buscaron articular esa fuerza. O sea, en gran parte el resultado del domingo se explica porque la perspectiva que plantea el peronismo de enfrentar a la ultraderecha en las urnas y solo votando, de acá al 2027 o el día de las elecciones, etcétera, se mostró como un fracaso total. Entonces ahora creo que es el momento de apostar con toda la organización más amplia y unitaria en todos los sentidos para pararle la mano al gobierno y para impedir que avancen este tipo de ataques. Alejandra, en estos días has podido tener contacto con los referentes del Frente de Izquierda o pensás tenerlo en los próximos días, porque si hablamos específicamente de estos proyectos de ley de reforma laboral, tributaria, previsional que se vienen, o sea, no va a ser después de las sesiones ordinarias en el 2026, sino se planean que sean extraordinarias en el verano. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la izquierda a nivel nacional? Bueno, estuve intercambiando por WhatsApp con Miriam y con Nicolás, los felicité por las elecciones que hicieron, etcétera. Los compañeros están al pie del cañón, digamos, como te digo, en la misma sintonía de lo que yo estoy también expresándoles a ustedes, pensando ya con qué sindicatos y con qué referentes del mundo gremial hay que empezar a reunirse, hay que empezar a articular, hay que empezar a poner en pie coordinadoras que desde ahora vayan nucleando la fuerza de todos aquellos y aquellas que están dispuestos a prepararse para el ataque que se viene. Así que hay mucha atención, desde ya que no hay especulación con respecto al 2026, a las sesiones ordinarias del año que viene, sino que hay una atención que en parte también el gobierno la va imponiendo, digamos, o sea, no terminó el escrutinio del domingo y ya salió el propio Milei a decir, bueno, a partir de ahora vamos a un gobierno de coalición con todos los gobernadores para que el Pacto de Mayo se haga ley. Bueno, el Pacto de Mayo, entre otras cosas, implicaba este tipo de ataque que vengo mencionando, entonces no hay que bajar la guardia y ni Miriam, ni Nicolás, ni ninguno de los compañeros del Frente de Izquierda está dispuesto a hacerlo. Vos, Alejandra, recién hablabas de organizar a la comunidad, ¿no? De la necesidad de una comunidad organizada y movilizada, y la verdad que cada vez se torna un poco más difícil porque esto ya es un análisis un poco más fino es difícil pensar en lo importante, ¿no? Cuando te empuja lo urgente. Hay mucha gente que está peleando por la supervivencia diaria. Y me parece que también eso es una estrategia de gobierno, ¿no? Empujarte a la supervivencia para... si no se explica, digo yo, cómo después de Libra, después de las coimas en Andy,
después de que el propio candidato en primer término de Buenos Aires, Espert, haya tenido que renunciar por haber confesado que recibió plata de un tipo que está preso por narcotráfico. Después de esa cosa es imposible pensar que la gente haya acompañado si no es por esto de, te decía, no poder pensar en lo importante porque está atendiendo lo urgente. Y me parece que ¿crees que eso va a tener un curso natural en algún momento? Que si se aprueban estas reformas regresivas en materia de derechos laborales, va a tener como consecuencia natural la movilización. Lo que pasa es que en realidad, o sea, llega un momento donde atender lo urgente, este gobierno también te lo hace imposible, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o sea, se está discutiendo la extensión de la jornada laboral. Hoy, atender lo urgente para muchos trabajadores y trabajadoras es salir de la fábrica o salir de una escuela y mientras que pasas de una escuela a la otra, haces Uber, ¿sí? Si te extienden la jornada laboral, atender lo urgente se te va a hacer directamente imposible, digamos. O sea, o la posibilidad de atender lo urgente haciendo horas extras en la fábrica. Se terminó la hora extra si se aprueba la reforma laboral, porque empezás a estar a demanda de la patronal, ¿no? Hoy trabajas 4 horas, porque la patronal te necesita solo 4 y el día de mañana te necesitará 12 y las compensas así y se terminó el pago de horas extra, que es lo que hace que mucha gente atienda lo urgente de esa manera. O sea, los ataques, de lo que te quiero decir que se vienen, imposibilitan que hasta incluso uno pueda atender lo urgente. Si te dejan sin trabajo, como pasó en la construcción, bueno, atender lo urgente se te vuelve imposible, digamos, porque te quedas sin ingreso. Entonces, yo creo que la perspectiva, digamos, de la lucha, de la organización, y de esto a lo que apostamos desde la izquierda, no es solamente una cuestión romántica o idílica, que está, por supuesto, ya inscripta en nuestras ideas, sino que se va a volver una necesidad. O sea, y aparte hay mucha tradición, Franco, no te olvides que en el pueblo argentino no hay cosas que no permite, ¿no? O sea, en materia de derechos humanos son banderas que no se tocan. En materia de defender la educación y la universidad pública, este gobierno ya tuvo un primer mensaje contundente. Hay cosas que yo estoy segura que a la población no le va a quedar otra que salir a pelearla, y la clave para nosotros es que esa pelea se dé de manera organizada y articulada, para poder ganar, digamos. Por eso es lo que yo digo, de prepararnos desde ahora, que no nos agarren mal parados estos ataques, y que nadie pelee solo. O sea, que sería un grave error que ya sucedió en los 90, que los docentes se defendieron por su lado, los que habían sido víctimas de las privatizaciones y quedaron sin laburo se defendieron por otro, los médicos los hospitales por otro. Bueno, no, o sea, ahora hay un plan generalizado, un ataque al conjunto de la clase trabajadora, y tendremos que responder con un solo puño. ¿Cómo la ves, Alejandra, a la CGT? Porque la verdad que ante todo lo que ha sucedido a lo largo de estos casi 2 años, no los vimos a estos dirigentes de una manera tan activa, con tantos ataques, ¿no? por el tema de los trabajadores y demás. Ahora Héctor Daer, que es el consecretario general, salió al cruce de esta reforma laboral, de este proyecto. Él dijo que no va a haber ningún tipo de negociaciones. ¿Vos crees esto? ¿Crees en la postura de la actual CGT? No, yo te digo, o sea, como la veo hasta el día de hoy, es siendo cómplice por acción y por omisión de estas políticas tan crueles que lleva adelante el gobierno. De hecho, en el Consejo de Mayo están incluidos varios de los dirigentes de la CGT. Claro. Y yo creo que estas declaraciones que empiezan a hacer esbozan los ánimos de lo que recién les respondía a Franco, digamos, de que hay una preocupación genuina en la clase trabajadora, y de alguna manera las conducciones sindicales empiezan a dar cuenta de eso. Eso no quiere decir que podamos confiar en que ellos vayan a articular un plan de lucha, en que ellos vayan a ponerse a la cabeza de organizar toda la fuerza que tenemos los trabajadores para impedir que avancen sobre nuestros derechos. Eso no, eso será algo que se lo arrancaremos y que habrá que exigirles mucho, como en su momento hicieron paros generales contra el gobierno de Milei, fue porque había un ánimo de mucho descontento, ¿no? Por abajo. Entonces, para que eso se vuelva a expresar y que no quede en un paro aislado, sino que quede en un plan de lucha y se transforme en un plan de lucha a la altura de los acontecimientos que se avecinan, bueno, tendremos que estar muy atentos
no confiar en esas conducciones sindicales, imponerle con nuestra propia fuerza una hoja de ruta para que no terminen traicionando, que es lo que hacen hace décadas. Alejandra, agradecerte este tiempo de charla con la tucumana y por supuesto tu mirada y tu postura ante todos los tucumanos. Que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Alejandra Arregues, del Frente de Izquierda Unidad, haciendo un balance de lo que pasó en las elecciones, pero más que nada de lo que se viene, ¿no? En el Congreso de la Nación. Gabriel. Y marcando un poco también que la agenda de la lucha probablemente esté en la calle, marcando también de que no toda la Argentina ha votado a la Libertad Avanza y a sus proyectos. Yo tengo la idea particularmente de que la Libertad Avanza, digamos, de que la gente que votó a la Libertad Avanza tampoco votó por la reforma laboral, o al menos no todos, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que es una de las cuestiones que están en agenda por parte del gobierno discutirse ahora, en un mes y medio, ¿no? En un año, ya no más. Y tengo acá un datito que viene bien también para refrescar, porque a veces nos quedamos somos muy exitistas en la Argentina y muy resultadistas. Nos quedamos a veces con el resultado, ¿no? Y nos miramos un poquito más allá de los propios resultados. Suponiendo que la Libertad Avanza, incluso con su alianza con el PRO y todos sus votantes estuviesen a favor de la reforma laboral, ¿no? Que es seguramente la gran discusión que se va a dar en Argentina en las próximas semanas, los que han votado son 9.380.000 argentinos. 9 millones. Sí. ¿Sabes cuántos argentinos no han votado por eso? Acá tengo el número, 25.600.000. Los habilitados para votar, recordemos. Habilitados para votar no han votado por el proyecto de país que propone el gobierno. No hay que perder de vista eso. Casi que triplica. Claro, los que no votaron a Libertad Avanza a los que sí votaron. Sí, hay que tener en cuenta, hay 12 millones que no fueron a votar, 7.600.000. Altísimo el porcentaje. Sí, altísimo. 64%. 35% que no fue. Sí, exacto, 35. 12 millones que no fueron a votar, 7.640.000 que votaron peronismo entre sus diferentes sellos, 1.700.000 que votaron a Provincias Unidas, más de 1 millón que votó a la izquierda, 1.070.000. 711, sí. Vamos ahí. Bien. Bueno, tenemos después otros partidos que fueron votados por 2,5 millones y un numerito más acá que no recuerdo cuál era el partido, pero bueno, fue votado por 600.000 personas. Hablando de la torta en general, ¿no? Sí. Yo estoy hablando de torta en general de los electores argentinos, del padrón electoral argentino. Claro. Solo 9.380.000 votaron en la Libertad. Que hace el 40%. ¿verdad? Que hace el 40% de los que fueron a votar el domingo. Exacto. El 40% de los votos emitidos. ¿Sí? 9.800.000. Mientras que hay 380.000. Mientras que hay más de 25 millones que no han votado a la Libertad Avanza. No hay que perder el cual, porque teniendo en cuenta esto que marca... Gabriel, la traducción, porque decimos 40%, 34%, pero si lo traducimos en números, en votantes, en número de argentinos, tenemos otra mirada. Exacto. Argentina tiene 35 millones de personas, habilitadas para votar, y hay 25 millones y un poco más que no han elegido este proyecto de país. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque después, cuando esto se juegue en la calle, cuando las calles estén llenas de gente parándola o tratando de parar la reforma laboral, no cabrá el argumento del golpismo. La conspiración kirchnerista. No, y el golpismo y esa cuestión de... Porque habrá mucha gente que genuinamente estará en la calle diciendo, yo no voté esto y no elegí esto, ¿no? Y es mayoría la gente que no eligió esto. Mayoría amplia. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Claro, porque una cosa es que el que gana la elección conduzca un gobierno y otra cosa es que el que gana la elección haga reformas que cercenan derechos que llevan 50, 60, 70 años. ¿No? Derechos laborales básicos y que por ley son irrenunciables. Por supuesto que la reforma laboral implicaría revocar esa ley, pero derechos básicos de los trabajadores argentinos. Entonces, digo, tener en cuenta esto, hay 25 millones y medio de los argentinos habilitados para votar,
que no eligen este tipo de políticas, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta también para no quedarnos siempre con el resultadismo y con el país pintado de violeta, ¿no? También, a tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos más en la Tucumana de mañana. ¿Tenemos pausa, chicos? Música. Ya venimos en un ratito con más, aquí en la Tucumanidad Hecha Radio.